circunstancias, adversidades, tú puedas usarla, puedas tú tomar, como dice, al toro por las astas y no dejarte pisotear, no dejarte arrastrar. Muchas de las cosas que nos llevan a fortalecernos espiritualmente, una de ellas es la alabanza. De verdad me he gozado en esta hermosa mañana. Y me gozaré mientras que aún tenga mi fuerza. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Ante todo, bienvenidos todos en esta dulce mañana. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Es un honor, un placer poder estar con ustedes una vez más, compartir de la palabra del Señor, por lo cual sé que Dios hablará a tu vida una vez más en esta mañana. Él volverá a consolarte o a exhortarte. Lo cierto es que Dios conoce tu corazón, conoce tus caminos, pero sin embargo Él sigue preocupado por el ser humano, sigue preocupado por su iglesia, de tal forma que de muchas formas, dice la Escritura, y de muchas maneras nos ha hablado el Señor. El Antiguo Testamento a través de los profetas, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Y hoy tenemos nosotros la palabra de autoridad, la palabra viviente, por lo cual el Señor nos habla hoy. Vamos a la Escritura. Quiero continuar la segunda parte de esta serie, de este tema, el camino angosto y la puerta estrecha. Algo que me ha llevado a poder cada momento seguir mirando todo este punto de las Escrituras para poder cada momento reconocer que no es suficiente, déjame decirte, que no es suficiente simplemente poder ir a la iglesia, que no es suficiente simplemente cargar una Biblia, si en verdad nosotros no estamos dispuestos a reconocer a Jesús en nuestro corazón, si nosotros no estamos dispuestos a arrepentirnos continuamente delante de Él, porque el arrepentimiento nos lleva a su gracia, recuerda eso, iglesia. El arrepentimiento muchas veces nos lleva a que podamos vivir delante del temor y temblor. El problema empieza cuando estamos tratando de querer creer que podemos vivir sin Dios, cuando tratamos de querer creer que el hombre puede ser feliz sin Dios. Y este es el peor error de la vida, el peor error. Como cristianos estamos olvidando una de las cosas más importantes. Jesús nos dice respecto a todos aquellos que quieren entrar al reino de Dios, que quieren entrar en el reino de los cielos, que quieren ser parte de esta ciudadanía, de este gobierno, de este reino, de tal forma de que tenemos que entender algo muy importante. Y lo dice claramente la Escritura. Lo voy a volver a leer, esta porción del libro de Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14. ¿Por qué? Porque considero que todavía hay muchas cosas que tenemos que aprender. ¿Amén? Tenemos muchas cosas que reconocer, que todavía hay algo dentro de nuestros corazones que nos impiden ser esa persona como instrumento, como vasos escogidos en la presencia de Dios, como aquellos que sienten su gloria en un momento de salir de casa, entrar en casa, ir a la iglesia. Es ese nivel que Dios quiere para su pueblo. Y la Biblia dice de esta manera: entrad por la puerta estrecha, y dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha, dice, es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y lo más preocupante de esta verdad es que dice la Biblia: pocos son los que la hallan. En otras versiones he podido ver y notar algo muy importante. Como lo dice el libro de Marcos, también tocante a este tema, nos enseña a ver que sinceramente nosotros tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio de poder afirmar nuestros caminos, tenemos el privilegio de ser personas aceptables a Dios, personas que en verdad podamos cada momento gozarnos por ese honor, ese privilegio que Dios nos da. Pero hay algo que podemos ver y notar de una forma clara. ¿Y sabes qué es? Es cuando el hombre no comprende lo que en verdad Dios está esperando de él. Cuando el hombre no ha llegado a entender lo que consiste en poder nosotros entregarle a Jesús nuestra vida.
entregarle a Jesús nuestros caminos. Por ello es que aquí es donde marcamos este punto muy importante. Es que si no estamos dispuestos a renunciar a todo aquello que muchas veces se nos ha sido impartido desde muy jóvenes, desde muy niños, si queremos decirlo así, todo lo que este mundo nos ha dado y todo lo que este mundo nos ha enseñado y todo lo que este mundo ha sido parte de nuestras etapas, procesos, crecimiento, si no estamos dispuestos nosotros a renunciar a todo eso, va a ser muy difícil que podamos nosotros dejar que ese reino se manifieste, que esa gloria se manifieste, que ese poder se revele en nuestra vida, porque es imposible. La Biblia es muy clara, muy explícita cuando dice que aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es más, Santiago dice esta verdad: todo aquel que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Déjame decirte, este es el problema por el cual la Biblia dice, y pocos son los que la hallan. Es muy difícil, porque déjame decirte que esa puerta en verdad es estrecha. En esa puerta no caben dos. En ese camino que es tan angosto no cabe bultos contigo. No, es muy incómodo el camino para cargar esos bultos. Y eso ha sido que a muchos hombres y mujeres de buen corazón sean reprobados por Dios respecto a la forma como están llevando su relación con Él. Es increíble, ¿sabes? Estuve tocándote el tema sobre el joven rico, ¿recuerdas? Hablábamos de él en un aspecto en que hablábamos de él en lo que nosotros tenemos que aprender a dejar, lo que nosotros tenemos que aprender a renunciar. Lo primero que hablábamos en la semana pasada estaba basado en lo que era dejar esa maleta de justicia propia, de creer que nosotros estamos listos, que nosotros estamos preparados para estar con el Señor, que nosotros estamos, pero olvidamos algo importante. En eso podemos nosotros notar a la historia del fariseo y el publicano. ¿Recuerdan la historia de ellos, verdad? ¿Cómo es que uno decía, ay Señor, yo no soy como el que está allá adelante, yo no sé, yo he obedecido la palabra, yo me guardo, yo soy digno, yo, y mientras que el otro estaba golpeándose el pecho diciendo, no soy digno, Señor, estaré en tu casa, reconozco mi pecado. Y la pregunta que hizo Jesús es, ¿quién es aquí en ese que agrada a Dios? ¿Quién es ese hombre que realmente ha hecho gracia ante los ojos de Dios? ¿Quién fue? ¿El publicano o el fariseo? ¿Quién fue que halló gracia ante los ojos de Dios? El publicano. El fariseo que decía, no, es que yo merezco estar delante de ti. ¿Y sabes por qué? Porque eso tiene que hablar con justicia propia. Eso tiene que hablar con aquello que te hace creer que tú eres la persona que está lista, preparada, que no tienes nada que renunciar, no tienes nada que dejar, que así como estás, es así como Dios te quiere. Pero déjame decirte algo importante, algo que de repente muchos en el caminar de Dios no se están dando cuenta de lo peligroso que es cuando ese bulto está dentro de tu corazón y por causa de eso te saca del camino. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas por esa senda angosta, el peso que cargas dentro es tan grande, es tan pesado, que sientes que ya no das más, que prefieres mejor irte al mundo, que prefieres mejor salir de la iglesia, culpas a todo el mundo, pero no te das cuenta que el peso que cargas dentro no te deja ser la persona, el hijo que Dios quiere que tú seas. Es el peso lo que te agobia, lo que te estresa, lo que te hace ser impotente, lo que te hace ser indigno delante de los ojos de Dios para que Él confíe su gloria y su poder. Es el peso de gloria de ¿qué? ¿Qué peso, mi iglesia? ¿Qué peso? El peso de tu justicia propia. El peso de creer que tú ya estás listo para irte con Dios y no entiendes que tienes que velar, como dice Filipenses, con temor y temblor y cuidar tu salvación. Ese es el problema del cristiano. El cristiano se ha confiado simplemente de creer que puede ir a la iglesia, cargar una Biblia, cantar, alabar, y eso es todo lo que su Dios le pide. Y se ha olvidado de algo tan importante. Se ha olvidado de la ley de Dios, se ha olvidado de los mandamientos de Dios, de tal forma que está considerando todo aquello que sus ojos ven, pero no está mirando lo que está escondido en su corazón. ¿Amén? Amén. Y ahí es donde viene el fracaso. Ahí es donde viene. ¿Por qué? Porque la justicia propia te hace creer que no necesitas nada más que renunciar. Cuando la Biblia dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y venga y cargue su cruz. Amén. Nos dice esa la palabra. Porque todo aquel que quiere venir en pos de Él, dice la Biblia, tiene que aprender a ¿qué? A negarse.
¿Qué significa cuando dice la palabra negarse? Es que tú ya no tienes ningún derecho, tú ya no tienes ninguna facultad sobre tu vida. ¿Acaso olvidaste el día que tú recibiste a Jesús? ¿Qué le dijiste? Señor, eres tú mi Señor, mi Dios, mi Curios, mi amo y mi Señor, dueño de mi vida. Te entrego mi mente, mi corazón, mi familia, te entrego mis sueños, mis deseos, mis anhelos, te entrego todas mis generaciones. Y si tú las has entregado a Dios, ¿por qué tú todavía quieres tomar control de aquello que ya no es tuyo? ¿Por qué todavía crees tú que tienes autoridad de creer, poder hacer las cosas a tu manera? Si la Biblia dice que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la hallará. Amén. Amén. Oh, la Biblia es clara, iglesia. La Biblia es tan clara, sinceramente, que nos muestra que todo lo que Dios quiere es que podamos comprender que cuando habla la Biblia que tenemos que entrar por esa puerta estrecha y por ese camino angosto, quiere decir que Él quiere que tú te despojes, déjame decirte, quiere que tú te despojes de todo aquello que te impide influenciar tu vida, que te impide caminar aceptable delante de Dios, que te impide ser aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque es una gran mentira el tratar de creer que podemos nosotros estar en Cristo y tratar de hacer las cosas a nuestra manera, cuando la Biblia dice que sin mí nada podéis hacer. Déjame decirte algo respecto a esta verdad. ¿Cuál fue el fracaso más grande de Saulo de Tarso cuando creyó que su justicia era mejor que la de Dios? Cuando él permitió la muerte de Esteban, cuando él perseguía a la iglesia, él creía que su justicia era mejor que la de Dios. Él es un hombre celoso de la palabra, un erudito de la palabra, un entendido en las escrituras, un hombre fiel a su congregación. Pero déjame decirte que todo lo bueno que había él estaba desaprobado delante de los ojos de Dios. Estaba desaprobado. ¿Y sabes por qué? Porque habían cosas que todavía él no había entendido en la vida. No había entendido de que en verdad no es lo mucho que puedas hacer, sino es cuánto tú dentro de ti estás dispuesto a renunciar. Por ello, cuando mirábamos nosotros el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del libro de Mateo, encontrábamos las calificaciones correctas de los hombres que querían seguirle a él. Bienaventurados quienes, decíamos en el libro de Mateo 5, retrocedamos un poco, no estamos muy lejos de ello. Encontramos en el capítulo 5, verso 3, cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? Es el reino de los cielos. Hablábamos referencia a lo que es cuando tú sientes un hambre, una necesidad, pero no te apoyas en ti, en tu sabiduría, en tu habilidad, en tu destreza, en tus recursos, en tus dones. No, sino tu apoyo, tu consuelo es Dios, tu refugio es Dios. Como David decía, mejor es un día en tu casa que 1000 días fuera de ella. Cuando tú llegas a comprender que necesitas de Dios en todo momento de tu vida, en toda instancia de tus deseos, tus anhelos, entonces tú pones a Dios como lo primero. Y eres un hombre, una mujer que siempre pone a Dios en lo primero en sus pensamientos, en lo primero en sus decisiones, en lo primero en sus caminos, en lo primero en sus proyectos. Y sabe, ese es alguien que tiene hambre y sed de Dios. Es alguien que Dios le dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. ¿Por qué pobre en espíritu? Porque sabe que él no puede hacerlo solo, porque sabe que él no puede lograr su meta solo. Necesita a Dios, y Dios le dice: es cierto, hijo mío, porque sin mí tú nada puedes hacer, y fuera de mí no hay nada. Oh, tenemos que ser humildes para reconocerlo. Oh, sí, tenemos que ser humildes. Aleluya. Mateo 5:3 nos habla de lo que significa ser pobre. El pobre está necesitado de todo, iglesia. Está necesitado. ¿Sabes por qué David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Jehová? Porque él lo necesitó en todos sus caminos. Él no hacía nada si Dios no se lo permitía. Él no hacía nada. Cuando tú logres a comprender este aspecto de la vida del justo, del cristiano, del creyente, tú te vas a dar cuenta del valor y la importancia que es la oración, lo poderoso que es el ayuno, lo majestuoso que es la intercesión, y sobre todo lo más bello es cuando tú entiendes quién es el Dios a quien tú le has confiado tu vida, quién es ese Dios a quien tú le estás siguiendo, a quién es ese a quien tú le estás entregando tus ofrendas, tus diezmos. Tú entiendes sus principios, su reino, su gobierno, su señorío, su autoridad. Cuando tú llegas a comprender eso, hermano, tú no tienes ningún problema de vivir en ese reino. Tú eres libre, tú creces, tú maduras, tú
se te les confiado su poder, se les confiado los dones, se les confiado la unción, el poder y la autoridad. ¿Sabes por qué? Porque los hombres que han logrado alcanzar ese nivel han sido hombres que han tenido que dejar todo. ¿Sabes por qué? Porque comprendieron que el camino que el Señor les prepara a aquellos que le han creído, a aquellos que lo han aceptado, como dice Romanos 19:10, es un camino angosto, que no se puede caminar con bultos en el corazón, que no se puede caminar con bultos en tu espalda, que no solo se puede caminar con cosas que se pueden acercar a ti como pecado, sino aún mucho más guardar el corazón. Por ello que dice el verso 4 de este capítulo 5 de Mateo, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. ¿Sabes por qué dice la Escritura, bienaventurados los pobres y bienaventurados los que lloran? Porque en este camino, déjame decirte, es un camino muy solitario. ¿Por qué te digo que es un camino muy solitario? Porque no le vas a agradar a toda la gente. La Biblia dijo algo claro, Jesús tocando este tema, dice esta verdad. Los enemigos serán de tu propia casa. Serán ellos los que te juzguen, serán ellos los que te condenen, serán ellos los que un día te ofendan, los que un día te digan, loco, cucufato, religioso, lleva tu cama a la iglesia, ya quédate con el pastor. Yo he escuchado estas cosas, iglesia. Yo he escuchado todas estas barbaridades y de verdad, todo eso lo llevé a la oración, a pedir misericordia a Dios, porque Dios les abra la mente, les abra el entendimiento y les abra el corazón. Porque si un cristiano no aprende a entender que si Dios no es el primero como para hacerle traer la revelación de la verdad, ellos religiosamente vivirán en esta tierra. Creerán que es suficiente que estar en una iglesia para irse con el Señor, cuando la verdad, lo que aprueba Dios es cuando tú vienes a Él, Él no ve lo que tú haces primero, Él ve tu corazón. Él ve tu corazón. Si tu corazón está limpio, si tu corazón está puro, después Él ve lo que tú has hecho por Él. Cuando eso lo podemos ver en el libro de Génesis, cuando venía Caín y Abel a entregar su ofrenda, dice la palabra, miró Dios a quien, a Caín, y después miró su ofrenda. Eso tiene que ver con lo que tú estás dispuesto a hacer por Dios. Pero algo que define todo lo que eres está en tu corazón. En tu corazón, en mi corazón, define lo que soy. ¿Por qué? Porque todo lo que se exprese con lo que vas a hacer, como dice la palabra, el hombre bueno, del buen de su corazón, dice, del buen tesoro da. Todo lo que tú puedas hacer se define en tu corazón. Porque el hombre malo, del mal tesoro también da. Y da cosas malas, y eso destruye, eso modifica, eso mata, eso trae divorcio, eso trae infidelidad, eso trae mucho dolor y sufrimiento al hogar, a la familia, al ministerio. ¿Y qué decir de este mundo? Ahora podemos nosotros darnos cuenta de algo muy importante, la actitud que tú debes tener respecto a Dios cuando quieres ir por este camino, como dice este mismo capítulo 5 de Mateo, pero en este verso 6, dice, bienaventurados el 5, bienaventurados quienes, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mira la actitud que Dios quiere de todos aquellos que quieren caminar por esa senda. Mira la forma de depender de Dios. Ahora, mi pregunta que muchas veces me he hecho en este estudio es, ¿por qué Dios todo te pide? ¿Por qué Dios te pide que los que caminan por ella tengan que dejar todas estas cosas? ¿Por qué? Porque un poco, déjame decirte lo que Jesús decía por la palabra, porque un poco de levadura leuda toda una masa. Todo. ¿Sabes qué pasa cuando tú quieres vivir un evangelio a tu manera? Trayendo principios, cultura, pensamientos del mundo y tratar de querer seguir a Jesús con ese estilo de pensamiento, con ese estilo de decisiones, con ese estilo de actitudes, con ese estilo de vida. ¿Sabe lo que hace? Contamina los buenos principios de Dios. Lo trae a un aspecto que trae confusión, trae desequilibrio en tu personalidad, en tu ser espiritual. Y eso te hace creer que Dios no te ama, que Dios no te escucha, que Dios no quiere responderte, que Dios no es contigo, es conmigo, con el pastor Teófilo sí, pero contigo no. ¿Y sabes por qué llegas a ese nivel de pensamiento? Porque tu caminar está contaminado, tu caminar está corrompido, tu caminar pisotea los atrios de Jehová. Pisotea. Pastor, es que yo no quiero eso. Claro, Dios también no lo quiere, pero Jesús dijo algo muy cierto: niégate a ti mismo, niégate. Eso implica de que tienes que reconocer que todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, te son lícitas, pero no todas te convienen. Todas las cosas se te son permitidas, pero no tienes que dejarte llevar por ello. ¿Eso qué implica? Implica que tú tienes que aprender a diferenciar qué es lo que te edifica y qué es lo que no te edifica.
Si puedes quedarte 5 horas en la televisión y 15 minutos en la Biblia, pregunto yo, ¿quién está ministrando tu vida? ¿Quién está dirigiendo tu vida? Si tienes solamente 5 minutos de oración, 10 minutos, y eso todavía mucho creo, porque a veces uno llega a la cama y dice, Señor, gracias por este día, bendito Dios, guárdame, cuídame, amén, ya están roncando. Qué dura realidad, se llaman cristianos y dicen que tienen poder para echar fuera al demonio, pero resulta cuando vienen un endemoniado, son los primeros que salimos yendo. Y esto es un indicativo de que es un cristiano mediocre, es un miserable, pobre, desnudo, alguien que no conoce a Dios, alguien que no ha visto el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ha tratado de vivir el camino angosto a su manera. Por ello es que muchos que empezaron con buen corazón, entraron en el camino y en el camino se deslizaron, en el camino cayeron, en el camino, ¿por qué? A los Gálatas le pasó eso. Dios le va a decir, Gálatas insensatos, en otra versión dice Gálatas estúpidos, ¿quién os hechizó? ¿Quién os encantó? Habiendo conocido la gracia y el favor de Dios, habiendo empezado en el Espíritu, vas a terminar en la carne. ¿Por qué qué? Porque de la gracia te habéis caído tras las obras de qué? De la ley. ¿Qué significa eso? Cuando tú tratas de caminar en Dios por fe, porque escrito está, y el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Y tratas de meter tu humanidad, de meter tu habilidad, tu sabiduría para tratar de facilitar este camino. ¿Sabe lo que está pasando? Estás corrompiendo los principios de Dios. Estás tratando de hacer con tu naturaleza caída, con el gobierno y el príncipe de este mundo, que es diablo, y tu posición y tu condición de pecado. ¿Por qué? Porque todo aquello que lo hagas sin Dios es pecado. Tenemos que ser sinceros. Todo lo que trates de hacer con tu humanidad, que está caída, que está maldita, que está bajo un sistema de gobierno de este mundo, que es el diablo, te haces esclavo de quién? Del diablo. Jesús nos decía eso. A quien se somete al pecado, esclavo es del pecado. Amén. Amén. Esclavos del pecado. Entonces estamos dándonos cuenta de algo muy importante. Tu situación real, ¿cómo estás? Cada vez que tú consideras más importante los principios del mundo, su cultura, su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de caminar, y tratas con eso, tratas de seguir esta senda. Y te das cuenta que ahí es todo lo que has adquirido, no te sirve. Te desaprueba. Te rechaza. Y ese ha sido el problema de muchos cristianos. Por eso la Biblia no miente cuando leíamos nosotros en el capítulo 7. Y pocos son los que lo hallan. ¿Por qué dice la palabra hallar? Porque te toca a ti reconocer quién es ese camino. Te toca a ti reconocer cómo tienes que caminar. Porque Él lo dijo, donde yo estoy, vosotros estaréis conmigo. Pero te dice algo, quiere venir en pos de Él, niégate a ti mismo. Oh, sí, es que no tiene que primar tus intereses personales. Cuando tú tratas de primar algo que el mundo te enseñó, que su cultura, que sus leyes, sus costumbres, sus tradiciones han venido tomando en ti control, dominio, eso es manifestación de pecado, déjame decirte. Es manifestación de pecado. Mira cómo Jesús habla de esto, porque el punto que voy en este tema es que el problema de la justicia propia ha llevado a mucha gente a descalificado. Repito, encontramos ejemplo a Saulo de Tarso, encontramos ejemplo a incluso el mismo Nicodemo, encontramos ejemplo al fariseo y al publicano. Pero no solo fue el único problema el pecado, déjame decirte, no fue el único problema el pecado, iglesia, sino que también venía la autosuficiencia. Y aquí entra a tallar el joven rico. Se creyó que ya había hecho todo, de muy joven, eso lo cuentan en Lucas 18, de muy joven, Jesús dijo, ¿has cumplido toda la ley? Todo, Señor. ¿Has honrado a tu padre? También, Señor. He ido a la iglesia, he honrado, he ofrendado, he hecho todo. Mira, aparentemente, lo dije eso la semana pasada, aparentemente el hombre estaba calificado, ¿verdad? ¿Estaba calificado para qué? Para poder ser digno de irse al reino cielo, para convertirse en un seguidor de Cristo. Pero el Cristo de gloria, que escudriña la mente, el corazón del hombre, el Cristo de gloria que te conoce a ti, tu entrada y tu salida, que sabe en lo íntimo cómo eres tú, te puede decir las mismas palabras que le dijo a este joven rico. Una cosa te falta. Te lo puedo decir esta mañana. Una cosa te falta. No es todo lo que yo he pedido de ti. Has hecho lo que tú podías, pero no has hecho lo que yo quería. Algo que tiene que ver con lo profundo de tu corazón. El joven rico hizo todo lo que podía, pero no hizo lo que Dios quería. ¿Y qué era lo que quería Dios? Dijo, da tu riqueza a los pobres y ven y sígueme. Y tendrás tesoro en el cielo.
¿Sabes? El libro de Marcos nos habla de él diciendo que Jesús lo amó. Pero el joven rico agachó la cabeza, se entristeció y se perdió. Eso me muestra algo importante. El amor de Dios no puede salvar a un hombre si no es correspondido. Dios lo dijo por su palabra, que Dios amó tanto, tanto el Padre amó al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todos ellos no se pierdan, más sean salvos, tengan vida eterna. Dios quiere que tú seas salvo, Él quiere que tú estés allí en esa boda del Cordero, Él quiere que tú disfrutes de toda esa gloria, de toda esa herencia y recompensa que Dios, el Padre y el Hijo han ganado para ti, pero ¿de quién decide si lo quieres recibir o no? ¿De quién depende si quieres recibirlo o no? ¿De Dios? No, mismo. De ti. Amén. ¿Y cómo es que decidimos nosotros? En la forma como consideramos a Dios en nuestra vida. De la forma como Dios, nosotros le rendimos a Dios nuestra vida. Y aquí ha venido habiendo un problema demasiado grande en ese aspecto de la vida del hombre. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre cuando no llega a comprender estas verdades, trata de hacer las cosas a su manera, trata de hacer las cosas a su intuición, o muchas veces conducidos por su cultura, su costumbre. ¿Qué significa? Bueno, voy a la iglesia, canto, alabo, pero después me voy a otra iglesia a cantar y alabar. O está aplicando el sistema del mundo, vida del mundo. Dice la palabra que así como el atleta que se prepara muchos años para competir y ganar una corona corruptible, cuanto más tú y yo debemos de prepararnos, guardarnos para recibir una corona incorruptible. Amén. Si el que verdaderamente participa para correr de todo, dice la palabra, de todo se abstiene, ¿sí o no? Amén. Ese se le hace el atleta. El atleta se abstiene de comer en exceso, se abstiene de licor, de música, de fiesta. Los grandes profesionales en fútbol, déjame decirte este aspecto, ellos no tienen una vida como la tuya y la mía. Ellos no están tirados en un sofá mirando TV 24/7. No, señores. Ellos están en el gimnasio, ellos están comiendo, están tomando alimentos, vitaminas, ellos están haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque eso es su carrera, eso es su vocación, el deporte. Y por ese deporte ellos viven, por ese deporte ellos son y tienen lo que tienen, porque ellos saben quiénes son. El problema empieza que mi pueblo no sabe, dice el Señor, quién es su Dios. Hasta el burro conoce su pesebre, pero mi pueblo no conoce quién es su Dios, dice así en el libro de Isaías. Mi pueblo no sabe quién soy yo, no sabe quién es que lo llamó, cuando la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Y el deseo de Dios, según el libro de 2 Corintios 5:23, es que el mismo Dios de paz te santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu. El libro Romanos capítulo 12, verso 1 dice, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, aceptable, lo cual es vuestro verdadero culto racional. ¿Sabe que Dios te quiere en santidad? Dios quiere que tú seas santo en cuerpo, alma y espíritu en 3 áreas de tu vida. Él quiere que tú seas una persona confiable para Él. Él quiere derramar su gloria, Él quiere derramar su poder, Él quiere usar tu vida. Amén. Pero tenemos que reconocer, como dijo Dios, hablándole en el libro de Jeremías, mostrándole Dios a él, llevándole a la casa del alfarero, dijo, pero en mi casa lamentablemente hay vasos de honra, vasos de deshonra, vasos de madera y todos esos tipos, ¿sabes? Es que no es de todos. No es de todos el amor de Dios. No es de todos. Lamentablemente es duro y muy real decirlo esto. Y Jesús es claro hablando. Que quiere amar al mundo. El amor del Padre no es real. ¿Qué significa no tener el amor del Padre? Significa que no tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Significa que no tienes a alguien que te redarguya de juicio, de pecado, condenación. Significa que no tienes ninguna conexión de vida con el que hace todas las cosas posibles en tu vida y en mi vida. Significa que estás muerto espiritualmente. Significa que tu vida es tan religiosa y monótona que tú puedes ver a un necesitado y tu corazón no siente nada por él. Puedes ver la injusticia de una persona, desconsolar, y tú ni siquiera tienes el tino de ir y hablarle, alientarle, motivar, porque tu corazón está muerto. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y Él ha enviado su Espíritu y su Hijo a morar a vuestro corazón, de la cual clama, Abba, Padre. Ese Espíritu Santo
es la misma esencia de Dios. Es la misma esencia de Dios en nuestros corazones, por la cual se aflige, por la cual nos redarguye, por la cual muchas veces nos insta a hacer oraciones a su manera, a su forma. ¿Sabes por qué? Porque esa es la vida de Dios en la vida de una persona. Esa es la vida de Dios que muchas veces nos guía y nos libra de todo lo malo, de todas aquellas cosas, para no pecar contra Él. Pero si no tenemos ese amor de Dios, si no tenemos la presencia de Dios en el amor, entonces tu corazón está simplemente viviendo para las cosas materiales de este mundo. Tu Señor será el príncipe de este mundo, lo cual Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo, lo cual no tiene nada en mí, dijo Jesús. ¿Quieres ser una persona que reconozca que ese problema que hay en tu corazón de la autosuficiencia te ha llevado muchas veces a hacer una vida religiosa? No, pastor, pero yo oro, yo ayuno, sí. ¿Y qué tipo de ayuno haces? Pregunto. Un ayuno que Dios dice que lo aborrece, que solo ayuna para levantar tu mano inicua contra tu hermano, para murmurar contra tu hermano, para pleitear contra tu hermano. Para eso ayuna, dice Isaías. Ese es el tipo de vida que tú tienes como religioso. Porque un verdadero cristiano, déjame decirte, es alguien que ha entendido y está llamado solo a darle gloria a Dios, a alabarle a Dios, a exaltar su nombre de Dios. Y quien está entendiendo que su vida está diseñado para establecer todo su reino en esta tierra, para manifestar todo su reino en esta tierra. Por eso Jesús dice, y los que creen en mi nombre, estas señales les seguirán. ¿Qué van a hacer ellos? Echarán fuera demonios, ¿qué más? Sanarán enfermos, ¿qué más? Levantarán muertos. Estas señales, pisarán serpientes y escorpiones y nada les hará daño. Eso es la señal de alguien que tiene la vida de Dios, es la señal que tiene. Pero ¿cuánto a veces uno puede ver estas verdades en su vida? Cuando trata de vivir una vida a su manera, iglesia. Cuando trata de vivir una vida alejado del propósito de Dios, de su ley y sus mandamientos. Porque este mundo, déjame decirte, tiene leyes. Este mundo tiene principios. Este mundo tiene normas. Este mundo tiene reglas. Este mundo tiene tradición. Y ¿sabes? Cuando vino la verdad a este mundo lo aborreció. Lo aborreció. Ve conmigo al libro de Juan, capítulo 7. Ve. Si hay algo que quiero hablarte, y es hablarte de tal forma y de tal manera que puedas ver con claridad lo que está pasando. Por ello que mucha gente está tratando de ser parte de este mundo y se ha olvidado que ellos ya no son de este mundo. Por eso que el mundo los aborrece, los desprecia, los demonios los buscan, los demonios tratan de destruirlos porque ellos ya identificaron que ya no son de ellos, sino que fueron escogidos, predestinados aún antes de la fundación del mundo para ser adoptados, ser hechos hijos de Dios. ¿Hasta cuándo vas a entender que no fuiste creado para inmundicia? ¿Hasta cuándo vas a entender que no fuiste creado para vivir en maldad? Porque Dios te predestinó para ser santo. Amén. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 7, verso 7. Lo voy a leer para que ustedes puedan entenderlo. Amén. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él. ¿Qué? Que sus obras, ¿qué son? Son malas. ¿Por qué Jesús le dice que sus obras son malas? Déjame decirte, ¿quién es el que gobierna en el mundo? Satanás. Él tiene normas, reglas para los que quieren vivir ahí. Y esas obras no son obras que edifiquen, no son obras que alienten, no son obras que hagan cosas buenas. Sus obras son pecados. Amén. Sus obras son iniquidades, perversidades, maldades que destruyen la familia, que lastiman mujeres, que lastiman hijos, que lastiman matrimonio, que lastiman a la iglesia. Porque cada vez que tú vives una vida de inmundicia, cada vez que tú vives una vida de rebeldía por no querer obedecer la palabra de Dios, tú lastimas a la iglesia, tú la ensucias con tu vida, tú te haces una persona abominable delante de Dios. Hace que la luz no brille. ¿Sabes por qué? Porque no has comprendido, no has entendido que vivir con esa costumbre de forma de pensar. Por eso Dios ¿qué hace Dios con la vida del hombre? En Romanos 12:3, renovaos vuestro pensamiento, renovaos, transformaos vuestro pensamiento. ¿Para qué? Para que compruebes ¿qué? ¿Qué vas a comprobar? ¿Por qué dice la palabra comprobar? ¿Sabes por qué lo dice? Porque quiere enseñarte que Dios no miente, que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Por cuanto Él dice, lo hace. Que su palabra es verdad, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dios te dice, comprueba, mi palabra es verdad. Amén. Mi palabra es real.
Yo no miento, te dejo como testimonio todo el Antiguo Testamento para decirte que un día los que creyeron jamás fueron avergonzados y los que confiaron en mí jamás fueron avergonzados. ¿Sabes por qué? Porque allí es el problema de la vida del cristiano. Ahí está el problema de la gente. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dice, déjame que yo te muestre, deja que yo te muestre mi verdad, deja que yo te revele mi verdad. Y es importante, ¿saben en qué aspecto? Que tú conozcas quién es ese Dios. Porque cuando el diablo siembra sus normas, sus leyes en tu vida, él tiene gobierno sobre ti. Cada vez que tú quieres vivir conforme a los diseños de tu padre y de tu madre, y algunos tenemos experiencia de ese aspecto de la vida, porque el mundo ha sido parte de nuestro crecimiento. Recuerden, antes de venir a Cristo, cantábamos, bailábamos, tomábamos, fumábamos, adulteraban, fornicaban. Pero ¿cómo estaban ellos delante de los ojos de Dios? Desaprobados, condenados a muerte. Romanos dice 23, porque tú las pagas del pecado que tú hay en tu vida es de muerte. Estás destituido de la gloria de Dios. Eso era la realidad. Eso era la verdad. Cada vez que tú tratas de vivir una vida en Dios, viviendo como el mundo, ¿cómo vive el mundo? El mundo no da gracias a Dios, el mundo no glorifica a Dios, el mundo no se santifica, el mundo no habla verdad, el mundo no camina en justicia, el mundo no camina en la luz, el mundo camina en las tinieblas. Mira lo que dice el libro de San Juan, vamos a San Juan, pero esta vez vamos a retroceder al capítulo 3. Mira, te quiero hablar más, te quiero enseñar más, te quiero decir lo que está mal, lo que tienes que dejar, lo que tienes que renunciar, y lo dice de una forma clara en San Juan capítulo 3, verso del 19 al 21. Mira lo que dice la palabra. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres ¿qué? Amaron más ¿qué? Más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pregunto yo, ¿habrá un hombre en el mundo impío, pecador, hijo del diablo, que pueda ser parte de tus hijos? ¿Cuándo vas a entender que no tiene nada que ver la luz con las tinieblas, que no tiene nada que ver los hijos de Dios con los hijos de Belial? Es que muchos no han entendido que su suegro es Satanás. Oye, es que es bonito, es que tiene carro, sí, con carro y todo te va hacia el infierno. Déjame decirte, perdóname que sea sincero, pero la Biblia me habla así, me habla al desnudo. Me habla, me enseña lo que otros no se atreven a decirte, porque el día que te lo digan, de repente te vayas de la iglesia y te ofendas y te vayas. Pero este es el camino para valientes, porque los cobardes no tienen parte ni suerte en este asunto. Sí, Señor, amén, gloria a Uy, Dios. me equivoqué de iglesia. Amén, gloria al Padre Santo. Yo hubiera dado gloria a Dios, aleluya. Yo hubiera dado a Dios porque Él es santo. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia es clara. Dice que ellos amaron más que. Amaron más las tinieblas. ¿Qué es amar las tinieblas, iglesia? Cosas malas. Amar las tinieblas es amar lo que aprendiste en el mundo. Poderte quedarte 5 horas viendo TV, chateando con tu celular hasta que tu batería se acabe. Murmurar, pleitear, robar, maquinar, maldades, pecados, mirar pornografía, desnudar a la mujer con tus ojos lujuriosos. Eso es tinieblas. Y son, ¿cómo lo llama la Biblia? Sus obras malas. Si tú quieres vivir así y estás viniendo a la iglesia, no te engañes. Dios no viene por ti. No viene por ti. El diablo va a venir por ti, porque eres hijo. Los que pecan son los hijos del diablo. Ojo, yo no digo que somos perfectos, amén. Pero si hay arrepentimiento, vamos a correr al secreto de Dios y no vamos a salir de ahí hasta que esa tentación se vaya. Como José, que vamos a correr, vamos a huir del pecado, del adulterio, vamos a correr, vamos a huir, porque eso es el camino del justo. El camino del justo huye del pecado. Amén. Sí, como dice la palabra en Proverbios, dice, no, ve al maligno venir y se hace a un lado, pero dice el necio, ¿qué importa? Yo puedo. Y grande es su ruina. Mira que el que juega con fuego no se quemará. Dice el Señor, no se quemará.
¿Qué mentira te han enseñado a ti el mundo de creer que puedes agradarle a Dios a tu forma de pensar, a tu forma de vivir, cuando ni siquiera has definido quién es Dios en tu vida, no has comprendido quién es el camino y quién es la puerta, y que en ese camino no se va uno llevando bultos de obras malas en tu vida, bultos de pecado, de iniquidad, de autosuficiencia, de qué, aún de justicia propia. Y no solo eso. Esto es lo que hace que mucha gente no encuentre en el camino. Esto es lo que hace que muchas veces tu vida, repito, tu vida sea reprochada. Pero no quiero detenerme aquí, dice la palabra. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Sabes qué pasa cuando tú eres justo? ¿Sabes qué pasa cuando tú eres un santo? ¿Sabes qué pasa cuando tú eres una persona que agrada a Dios? El mundo te va a aborrecer. Y déjame decirte que ese mundo no está afuera, está en tu casa. Tus propios hermanos. Te van a decir religiosa, lleva tu cama mejor a la iglesia. Loca, cucufata, te van a decir. Sí, ya lo escuchaste seguro. Ya tu marido te ha dicho seguro, mejor, lárgate de acá en la casa ya pues. Sí, te lo van a decir. Porque el mundo no ama y no permite que otro gobierno se establezca cuando ya tiene un gobierno en ella. Porque cuando tú eres luz, tú evidencias los pecados de los hombres. Y tú cuando le hablas al que anda en tiniebla de su pecado, ellos te aborrecen. Por eso dice la palabra, no amonestes al soberbio porque te va a aborrecer. Amonéstalo al justo y te agradecerá. Eso pasa cuando hay alguien que está en pecado. Ellos no te van a escuchar. No, y si tú estás loco, como falta, o yo soy así, Dios me ama. Mentira, engáñate solo. A ver si Dios viene por ti. Que dice la Escritura, verso 20, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué? Aborrece la luz. Aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean ¿qué? Para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabe qué pasa con este tipo de personas? A esa persona no le gusta escuchar la verdad. Se fastidian. Ay, qué religioso. Ay, qué duro. Dice el pastor, predica. El pastor lo predica muy fuerte. Ay, es muy insensible. No, yo voy a condenar el pecado. Pero yo amo a ese pecador. Porque Dios ama al pecador, pero no ama a su pecado, déjame decirte. Sí, Señor, amén. Yo voy contra el pecado. Así te lo digo, cómo es el pecado. Pero te digo a ti, Dios te ama. Arrepiéntete. Él quiere que vengas en este tiempo aceptable a rendirte a Dios, a conocerlo a Dios de verdad. ¿Por qué? Porque mucha gente no quiere venir a la luz. No quiere orar más de 2 horas. No quieres ayunar. No quiere vivir en la obediencia. ¿Sabe por qué? Porque va a sacar a luz su pecado, que está escondido. Malas palabras, ojos lujuriosos, robo. Va a sacar. Ay, por eso dice, ay, el pastor ayunó 21 días, ¿qué me va a decir? Yo no, el Señor. Si Él quiere, te va a decir lo que tenga que decirte. Y queda de ti si tú le crees o no. Porque si tú lo niegas, Él te negará en el cielo ante la presencia de millones y millones de ángeles. ¿Cómo es cuando lo niegas? Cuando tú no obedeces a lo que Él te habla. Cuando tú te rebelas cuando Dios te habla. Él te va a negar en el cielo delante de su presencia de millones y millones de ángeles. Y esto es lo que dice la Escritura. Muchos no quieren venir a la luz porque no quieren que sus obras sean reveladas, no quieren que sus obras sean reprendidas. Por eso dice mucha gente, ay, es que no, yo no quiero involucrarme en la iglesia de Dios porque después el diablo va a venir contra mí. Claro, le sabes que le perteneces. Sabe porque tiene parte de ti, tiene algo que le pertenece a él en tu vida, porque escrito está. Y dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la verdadera iglesia de Jesucristo. No prevalecerá. Escrito está. Lo dijo el Señor. Que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Yo no estoy hablando de estructura. Yo estoy hablando de ti. Yo estoy hablando de ti. Que Dios te dio poder, te dio autoridad para hallar serpientes y escorpiones. Que tú eres la iglesia y el infierno no puede prevalecer contra ti. Porque mayores son los que están contigo que los que están afuera. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué le tienes miedo a santificarte? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué? Porque te gusta. Te gusta la mentira, te gusta hacer el pecado,
pecado fuera feo, nadie lo quisiera. ¿Sí o no? Así es. Uy, Dios mío. Sí, Señor. Bendito Dios, tengo una iglesia santa hoy. Así es. Si el pecado fuera feo, nadie lo quisiera. Sí, Señor. Pero el pecado es bonito como yo, así. Bonito. Por eso es que Se van. no lo quieres dejar. No quiere dejar de mentir, no quiere dejar de fornicar, no robar, no quiere dejar de murmurar, chismosear. ¿Dónde lo aprendiste eso? Lo aprendimos en el mundo. Yo salí de allí, pero entendí algo importante, que yo no podía cambiar por mí mismo. Necesitaba a Jesús, necesitaba morir a mi propia voluntad. Por eso este camino es angosto y el peso del pecado muchas veces te arrastra. Y quiero decirte que lo que Dios quiere que tú entiendas esta hora es que dejes ese bulto de pecado. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 34, dice la palabra. Y voy a entrar a mi tema, Dios mío. ¿Me aguantan o no, iglesia? Amén. Dice la palabra en Juan, capítulo 8, verso 34. Dice la palabra del Señor. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo de quién es. Tenemos que reconocer que este es un problema muy grande. Tenemos que reconocer que acá hay un bulto que está escondido y que muchos le han dicho, oh, es que es mentirita blanca. Oiga, déjame decirte esto. No hay pecado blanco, ni plomo, ni gris. Pecado es pecado. Sea chico, grande, igual te vas al infierno. Porque el pecado mata la vida espiritual del cristiano. El pecado te separa de la comunión con Dios. El pecado hace que el rostro de Dios se oculte de tus oraciones, que no te oiga. El pecado es lo peor que puede haber en tu corazón. ¿Y qué es pecado, Señor? El pecado es toda transgresión a la ley de Dios. Eso es pecado. Desobedecer a lo que Dios te ha mandado como hijo de Dios es pecado. Y cada vez que tú lo practicas, te deformas, pierdes tu esencia, pierdes tu naturaleza, pierdes tu imagen de hijo de Dios. Porque el pecado deforma tu naturaleza y te aparta y te cautiva. Por eso la palabra dice claramente, ¿verdad? Cuando miramos nosotros en el verso 34, que dice la Escritura, todo aquel que peca, esclavo es de qué. Y dice el verso más abajo, dice, y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el hijo queda para siempre. Sí, Hay una gran diferencia entre ser un hijo de Dios y ser un hijo del diablo. ¿Por qué decimos hijo del diablo? Porque la voluntad de su padre hace. ¿Y cuál es su voluntad del padre? Que el diablo peca desde el principio. Sí, Señor. Y lo peca. Entonces, ¿cómo es que nosotros decidimos con quién queremos estar? Lo decidimos con nuestras decisiones, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de caminar, de relacionarnos con los demás. Eso identifica si eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque el hijo del diablo miente. De muchas formas, de muchas maneras. Y tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que arrancar de nosotros. Tenemos que sacar todo aquello que es pecado. No solo aquello que pueda tocar por el exterior, sino aquello que está más adentro en tu corazón, que está ahí clavado en tu corazón y que no se ve. Que incluso algunos no te ven, pero hay un Dios que todo lo ve y todo lo sabe, porque su palabra dice que los ojos de Jehová recorren la tierra mirando a los justos y a los injustos. Amén, sí, Señor. ¿Habrá algo que no esté descubierto ante la presencia de Dios, iglesia? No. ¿Habrá algo? Porque mira lo que dice Romanos capítulo 6, verso 16. Tenemos que hablarlo, bendito Dios. Tenemos que decirlo. Oh, no podemos callar. Tenemos que ser libres en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos van a ser libres esta mañana? Amén. Porque la verdad dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Yo creo esa palabra, que la palabra santifica, que la palabra rompe cadenas, rompe ataduras, rompe yugo y maldiciones. Sí, yo creo esa palabra, porque por causa de esa palabra yo fui libre. Amén. Gloria a Dios. Mis padres en el mundo eran ignorantes.
Le gustaba como muchos de ustedes la brujería. Y cargué maldiciones por eso, pero Cristo hizo libre. Aleluya. Gloria a Dios, amén. Eso, Bendito sea su eso, nombre. déjame decirte respecto a estas cosas. Eso no se rompe con una oración de un día, de 2, 3, 4 días, con 5 ayunos, 20 ayunos. No. El pecado, ¿qué es? ¿Qué es una maldición? ¿Qué es una maldición? Peca 100 veces y se volverá una maldición en tu vida. Una maldición es aquello que se ejecuta en ti con derecho y autoridad y te lleva a ser siempre. Y eso va no solo con tu vida, con tus generaciones. Por eso Dios cuando ve el pecado repetitivo, le dice, eso es una maldición. ¿Y sabe qué dice Dios respecto a eso? Que Dios visita la maldad, las cosas malas de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Dios lo visita. La maldad de los hombres, lo malo. ¿Y por qué? Porque si nadie se atreve a romper esa maldición, tus hijos no tendrán esperanza de ser libres, de conocer al Cristo de la gloria. No tendrán esperanza, déjame decirte. Porque una actitud mala, equivocada y viciosa en tu vida activó una maldición sobre ti. Padre borracho, pegalón, abusivo, que llega a casa, rompe todos los platos, rompe la radio, rompe la mesa, mezquina dinero a su casa y se justifica diciendo que estaba cansado y estresado. Amén, sí Señor, eso sí es verdad. Y lo hace todo delante de sus pequeños hijos de 3, 4 años. Santo. ¿Sabe qué va a pasar cuando esos niños lleguen a ser hombres? Igual, Cuando lleguen también ellos a casa borrachos y comiencen a pegar a sus mujeres, a sus hijos y se justifiquen también como el padre. Dicen, no, es que yo estaba estresado. No me acuerdo, estaba borracho. Mentira del diablo. Santo Dios. ¿Alguien deseó tener hijos borrachos? No. Pero ¿cómo fue que ese niño llegó a ser un día adulto y fue borracho? Porque el papá le impartió con su Porque lo vida. vio. El papá le impartió con su cultura, con su forma de vivir. Esa maldición lo activó sobre sus generaciones. Sí, Señor. Una conducta errada, equivocada, tuya, viciosa, activaron maldición sobre tu vida. Una conducta justa, digna y santa, redimirán, romperán las maldiciones que hubieron sobre tus generaciones. Santo. Yo hubiera aceptado, La iglesia. gloria. Yo ya hubiera dado la gloria a Dios por eso. Yo ya hubiera glorificado el santo nombre de Israel por todas las cosas que Dios está haciendo en mi vida. Por eso es que mira esta verdad cuando dice en Romanos capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, ¿como qué? Como esclavo, ¿para qué? Para obedecerle. ¿Sois esclavos de aquel a quien os obedecéis? Sea del pecado, ¿para qué? Para muerte. Para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Para la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de qué? De la justicia. ¿Siervos de qué? De la justicia. Aprende a hacer lo justo. Amén. Aprende a obedecer y te romperán las cadenas, caerán las maldiciones y todo aquello que tus padres te dejaron como herencia. Comienza a vivir bajo la palabra. Comienza a entender el reino de Dios y su justicia, qué es, cómo rige, cómo opera, porque el reino tiene leyes, tiene normas, tiene principios también, porque es un reino, así como el mundo tiene un príncipe que lo gobierna y él pone sus reglas, él pone sus normas, él pone su cultura, él pone sus principios. Y si tú quieres vivir un cristianismo conforme a este mundo, olvidando que Dios tiene sus normas, sus principios, déjame decir que tú no vas a crecer, tú no vas a ser aceptable ni aprobado. Es más, ni Cristo va a venir por ti. No va a venir, no va a venir, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrase, eso cosechará. ¿Por qué sufres? Sufres porque tú eres infiel. Cristo viene por una esposa que le ama y está en santidad. Pero tú eres infiel. Cada vez que tú pecas, tú eres infiel. Tú eres una adúltera, un adúltero. Que todo lo adultera. Y eso te hace reprobado, reprochable ante Dios, inaceptado a Dios. Por eso puedes sentir tus oraciones como son pobres, sin fuerza, porque no tienes la vida de Dios, no tienes la luz de Dios en tu vida, no tienes el denuedo, no tienes la pasión, no tienes la entrega, que se ha estado engañando por años, creyendo que así como estás, Jesús va a venir.
No. Jesús no viene por una novia que está cochina, con vestiduras sucias, cara sucia. No. Mucho menos viene por una niña. Viene por una mujer madura, entendida, por una mujer comprometida en santidad. Gloria a Dios. ¡Yujú! Acá estoy. Amén. Dale palmas al Rey de Reyes. Dios Padre. Pero ¿qué es lo que muchas veces ha hecho que esas vidas vivan de una vida equivocada? Porque en verdad les voy a decir esto. Es fácil darse cuenta de alguien que está viviendo en este mundo. Porque los que viven bajo el régimen de este mundo son sentimentalistas, emocionalistas, son carnales. Sí, Pablo dice eso, ser lleno del Espíritu, porque el Espíritu es contra la carne y la carne es contra el Espíritu. Y los dos, escúchame bien, y los dos no se llevan, no se toleran, no se permiten. ¿Quién te engañó a creer que puedes vivir así? No puedes vivir en la inmundicia y creer que vas a ser aceptado por Dios. No, mentira del diablo. El diablo sabe que si tú eres ignorante, él puede usar tu vida para contender, para pleitear, para chismosear, para robar. Y cuanto más tú te rindas a la obediencia al pecado, tú más esclavo eres del pecado. Y por el pecado la muerte, iglesia. ¿Cuándo vas a entender que ese pecado te mata? Mata tu vida espiritual. Te aleja de Dios. Que no te conviene vivir así en mentira, en robo, engaño, adulterio, fornicación, en borrachera, idolatría. No puedes vivir así. El joven rico trató de engañar a Jesús. Cumplió la ley. Y eso lo encontramos en el libro de Lucas 18. Déjame hablarte de eso un poco. Mira, vamos conmigo, Lucas 18. Yo estoy aquí para decir lo que Dios quiera. Bendito sea Dios. Amén, sí Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios santo. ¿Cuántos quieren seguir escuchando la palabra del Señor? Amén, gloria a Dios. Oh, santo Dios. ¿Cuántos son bendecidos? Oh, Amén, gloria a Dios. oh, ¿cuántos Dios le está hablando aquí en esta hora? Amén, sí Señor. Dios es gloria a bueno. Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Amén. bendito sea su nombre. Pero mira esta palabra, iglesia. Lucas 18, mira lo que dice la Escritura. Este joven era joven rico. Y Jesús le pregunta en el verso 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno si no hay bueno solo Dios? Y el 20 le pregunta, ¿los mandamientos sabes? Mira, qué tremendo, Dios santo. ¿Los mandamientos sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué le contestó el joven? Sí. Él dijo, todo esto lo he guardado desde ¿qué? Oh, eres un cristiano intachable, hermano. Ante los ojos tuyos y míos, el hombre estaba candidato número 1 para ser un discípulo del maestro. Había guardado la ley, había guardado los mandamientos, había cumplido su palabra en santidad, porque habla de adulterar, de no matar, de no hurtar, no dar falso testimonio. Él honraba a su padre y a su madre. O quien no quisiera tener cristianos así, aleluya. Pero mira qué le dice el Señor. ¿Qué le está diciendo el Señor? Jesús, oyendo esto, le dijo, y te lo voy a decir aquí hoy, aún te falta Algo. una cosa. Te falta una cosa, iglesia. Dile que está a tu lado, te falta una cosa, dile. Te falta una cosa. Es verdad, eso es Te verdad. falta una cosa, dice. Algo me falta a mí también. Algo me falta. Padre mío, Dios mío. Padre. Deja, mamón. ¿Qué dice la palabra? Vende todo lo que tienes dado a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Mira lo que está diciendo la palabra. Vende todo lo que tienes y dado a los pobres. Ojo, no está diciendo ven a la iglesia, no, dale a los pobres y ven y sígueme. ¿Sabes cuando dice la palabra sígueme? Dice, yo te voy a reconocer como uno de mis discípulos. Pero ¿qué hizo este joven? Entonces él oyendo esto, ¿sé qué?
Se puso muy triste porque era ¿qué? Muy rico. Era muy rico. Ante tus ojos y mis ojos el hombre era un cristiano modelo. Pero el Cristo que todo lo ve y todo lo conoce fue directo a la raíz del problema de mucha gente que está esperando que Cristo venga por él y no se ha puesto a darse cuenta que hay un problema mucho más grande y en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Había idolatría, había amor al dinero. Era muy rico, dice la palabra. Era muy rico. Yo te aseguro que este hombre venía y daba lo que tenía. ¿Sí? Pero nunca le daba a Dios lo que correspondía. Nunca le daba a Dios lo que merecía. Él daba las moneditas. Pero él no honraba a Dios con lo que a Dios le merecía, como dice la palabra, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Era un tacaño avaro. Si bien es cierto, su pecado de él no es un pecado que podemos decir, oh, que es de condenar. No, señores. Era un pecado que lo desaprobaba. Era un pecado que lo impedía seguir al maestro. Era un pecado que verdaderamente te alejaba de todo aquello que en un principio habías empezado. Toda su juventud estuvo engañado. Toda su juventud estuvo errando al blanco. Porque dice la palabra que este joven se entristeció, se dio la vuelta y se perdió. Se perdió, iglesia. ¿Y cómo lo sabemos? Jesús dice, porque es más fácil que traigo un camello por el ojo y una aguja al reino de los cielos que un rico al reino de los cielos. Eso nos hace ver y comprender cómo muchas veces nosotros de una forma, llamemos de ignorancia, a veces podemos amar más a las cosas materiales que a Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que amamos más las cosas materiales que Dios? Por la forma como tú te relacionas con Dios. Si fuéramos como la viuda que dio sus 2 blancas y Jesús le dijo, mujer, has dado más que todos estos, porque todos estos dieron lo que les sobraba. Pero tú has dado todo lo que tenía. Pues mujer, será recordada este acto tuyo hoy por generaciones, le dijo. Por generaciones. Y hoy hasta hoy día hablamos de ella. Porque todo lo que tú haces para Dios habla de ti. Habla de quién es Dios para ti. Habla de cuánto es Dios para ti. Habla de cuánto verdaderamente estás dispuesto a darte y a dar lo que tienes por causa de aquel que hizo todo por ti. Eso es algo real, es algo que de repente muchos de nosotros todavía no han podido darse a entender que quién es Dios en su vida, a quién es que le están dando. No, es que yo no quiero dar al pastor, no le des. ¿Y quién dice que a mí? Si tú estás dando a un hombre, déjame decirte que estás equivocado, arrepiéntete. Yo no te lo pido. Su palabra lo dice. Es Dios quien nos demanda. Por ello, qué importante es que nosotros tengamos una referencia a la regla de la justicia que Dios pide en su reino. De lo que Dios demanda a través de su palabra. Y no nos sorprendamos porque en el verso 21 define esta palabra diciendo, Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué duro y penoso es, ¿no? Esto me hace recordar como mucha gente dice, venga Señor rápido, venga Señor. Y Dios dice, qué pena. Que los que pensaban que estar arriba no van a estar y los que pensaban que no iban a estar se van a estar arriba. ¿Por qué? Porque estos tipos de pecados, estos tipos de bultos los ha alejado de Dios. A este muchacho lo dejó del camino, porque estaba caminando bien, pero para entrar a esa puerta tenía que dejar esa cosa que tenía escondida en su corazón. De repente, en él fue el amor al dinero. ¿Y en el tuyo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que el Señor Jesús está viendo en tu corazón hoy? Y te tenga que decir hoy también a ti, una cosa te falta. ¿Qué será? ¿Eh? ¿Qué será lo que te está faltando renunciar?
¿Qué te está faltando sacar de tu vida? Es un pecado, iglesia. Es un pecado que te impide ser aprobado por Dios. Es un pecado que cada vez que tú lo practicas, te hace más esclavo de Él que de Dios. Si quieres vivir en Dios, tienes que vivir una vida de obediencia. Si quieres vivir en el gobierno del diablo, sigue pecando. Sigue en desobediencia. Sigue en rebeldía. Pero lo más duro que he podido ver a través de mis años de ministerio, que hay gente que cree que puede ser feliz en pecado en el mundo. Y no sabe que el mundo no lo va a aceptar. El mundo no lo va a aceptar, ¿sabes por qué? Porque fuiste predestinado para ser su hijo de Dios. Y el mundo sabe que tú eres un hijo de Dios. ¿Y sabes qué va a hacer el mundo contigo? Te va a llevar como el perro a su vómito. Y como la cerda lavada te va a llevar a que cometas los pecados más abominables que un día de repente Dios te libertó. Pero por causa de vivir en esa condición, el mundo te va a revolcar mucho más. Y vas a ser trofeo públicamente al mundo. Por causa de no haberte definido en tu corazón. Por causa de no haber identificado en tu corazón ese pecado. Como al joven rico, que era el amor al dinero. Pero tú sabes cuál es tu problema. Y si tú no eres capaz de entregárselo a Cristo de rodillas, y si tú eres capaz de rendirte a Él todo tu ser, nadie podrá hacerte libre. Porque solo Jesús tiene el poder y la autoridad para hacerte libre. Sí, Señor, gloria a Dios. Solo Jesucristo. Gracias, Padre. Tenemos que ser reales. Tenemos que ser sinceros. Sí, Señor, amén. Por eso mucha gente no me ama. Porque de repente soy muy sincero. Pero yo sé quién me llamó. Me llamaron a ser una voz que clama en el desierto. Amén, sí, Señor. Me llamaron a ser una atalaya que grite a voz en cuello a este mundo su verdad. Sí, Señor, amén. Para que la luz de Cristo le resplandezca y sus cadenas se rompan. Gloria sus a Dios, cadenas caigan amén. y sus yugos se pudran. Gloria a Dios. Y sean libres por la sangre del Cordero. Gracias por tu palabra, mi ¿Por qué Jesús decía eso? Porque el que me ama, mi palabra amará. Sí, Señor. Pero el que no me ama, mis palabras aborrecerá. No rechazará. ¿A quién estás amando, iglesia? ¿Qué mucho más Dios nos ha mandado a que dejemos en este camino que nos impide caminar en justicia y en verdad? Este es otro bulto que está escondido en el corazón. Es amar al mundo y sus caminos. Y esto lo estuve hablando hace un inicio. Solo quiero marcar unos puntos. Vamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 2, verso 2. Voy a marcar este punto porque considero que es importante que sea definido. Que sea tan definido en nuestros corazones de tal manera que podamos identificarlo y podamos decir, Señor, oh, sálvame de aquí, Señor. Porque la palabra dice, apartado de ellos, pueblo mío, dice la escritura en el libro de Jeremías, apartado de ellos, salid del mundo, hijos míos. Huid de Sodoma, huid de Gomorra, huid de Babilonia. Bendicia. Efesios capítulo 2, verso 2, dice la palabra del Señor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, ¿conforme a qué? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. ¿En quiénes? En los hijos de desobediencia. Oh, santo de los Santo Dios de la gloria. En los hijos rebeldes. ¿Quién está operando en ellos? El príncipe del aire. Príncipe Satanás. Oh, sí, tenemos que ser sinceros. Pero Dios nos dice que era en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad? Amén. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Déjame decirte que la voluntad de Dios va en otra dirección.
No seas como Jonás, que creyó que podía burlarse de Dios. Agarró su barco hacia Tarsis, cuando Dios lo mandó que se vaya a Nínive. Y él pensó que había escapado de Dios. Pero déjame decirte que Dios tiene tu ballena preparado para ti. Amén, gloria a Dios. Mira el que está a tu lado y dile, Dios tiene preparado tu ballena para ti, para que te haga una tormenta de esas bravas. Sí, Señor. ¿Cuándo estaremos nosotros comprendiendo esto, iglesia? ¿Cuándo estaremos nosotros entendiendo que no fuimos diseñados para vivir en esa forma de vida? Que Dios aborrece todo lo que se refiere a este mundo. A la forma de vida que te enseñaron tus papás. A la forma de vida como te enseñó el mundo en su educación, en su cultura, en su tradición, en sus reglas, en sus normas. Porque el mundo tiene reglas. Sal, los amigos dicen, oye, vamos a tomar. Vamos cigarrito. Oh, mira qué mujer. Sí, ese es su mundo, sus reglas. Cuando tú no participas de ellos, te dicen, oye, que tú qué sanazo eres, ¿no? Qué conejazo eres. O qué tonto eres. ¿Ah? Francamente creo que eres tú del otro equipo, ¿no? Medio rarito eres, mano. Y si se entera que tienes 40 años, dice, oh, cajón blanco. O de repente, como dice el dicho, ¿no? Hombre maduro. De repente algo por ahí más seguro. Eso es lo que dice el mundo. Cuando tú no vives en su diseño, ellos van a levantarse contra ti. Porque ellos tienen su norma. Pero déjame decirte que Dios tiene leyes también. Dios tiene normas, principios de vida. Y no son como el mundo. Y algo que tienes que identificar en tu vida es que si tú no arrancas esa forma de pensar, si tú no arrancas esa forma de vivir, si tú no arrancas esa forma de decidir en tu humanidad, ¿por qué? Porque los que viven en el mundo son sensoriales, son emotivos. ¿Por qué? Porque el mundo lo conecta con su humanidad. Pero en el reino de Dios, ¿quién lo gobierna? Su palabra, su espíritu. Por eso Pablo puede decir algo muy claro. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en qué. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos enseña? Gloria a Dios. ¿Quién está enseñoreándose en la vida de un cristiano? Cristo, por su espíritu. Y en la vida de alguien que está en el mundo, su carne, para el diablo. Ay, pastor, yo no sabía, ay. Y yo que soy sanguínea, yo que soy flemática. Porque las sanguíneas se mueven por sentimiento. Las flemáticas son emocionalistas. Ay, algo no le va bien. Ah, se desesperan, se afligen, se aburren. Tú tienes que ser un cristiano maduro. Un cristiano maduro es alguien que está caminando, entendiendo el porqué de las cosas. Que va a poner primeramente, como dice la palabra, dice, por nada os sea afanosos, sino antes primeramente sean conocidas vuestras peticiones ante la presencia de Dios. Por nada os estéis afanosos, sino primeramente sean conocidas vuestras peticiones. Gloria a Dios. Ay, Amén. No hay. Quémate más. Porque los problemas son fuego, déjame decirte. Que van a quemar tu humanidad para que salga esa fe verdadera, ese poder que hay dentro de ti. Porque la palabra dice en Timoteo 1:9 que Dios no te dio espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Gloria a ¡Aleluya! Dios. ¡Oh sí! Ese fuego tiene que quemar en ti. Más problemas que te vengan, para que madures. ¿Sabe qué decía David en los Salmos? Y cuando yo estaba en estrechez, tú me hiciste ensanchar. Amén. Cada vez que yo estaba en problemas, dificultades, adversidades, Dios me hacía mucho mejor, mucho más en sabiduría, entendimiento, gracia y favor. Por eso es que muchas veces cuando no comprendemos, viviendo en una vida humana, nos quejamos, lamentamos de las cosas que nos pasan, pero déjame decirte algo importante. Dios todo lo tiene bajo control. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque Él no te mandará más pruebas de las que tú no puedas
soportar. Tú recitas el nivel 1 y ya estás gritando ya como la tacita en el horno ahí. La tacita de té. Ay, ya no doy, ya me voy. Ay, Señor, si tú no me sacas de aquí, yo me muero. Muérete, pues rápido. La tacita de té estaba así. Pero ella quería hacer una tacita que esté en los palacios reales, que esté en la clase alta, y no quería ser procesada, no quería ser limada, no quería ser pasada al horno. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. Vamos, quiero ver, levántame la mano. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Pero arriba, la mano arriba como mujer de Dios. Señor, mándale pruebas, mándale problemas, mándale dificultad, Señor, en lo doble. Denme cuenta, porque Dios hará testigos de Jesucristo por su poder con ustedes. Gloria a Dios. Ustedes serán testigos de Cristo, de cuán Dios es fiel, verdadero, Jehová Jireh, Rafa, Roy, Rama, Soy. Todos ellos van a manifestarse en medio de tus problemas. Amén. Gloria a Dios. Y así vas a ser un instrumento para la gloria de Dios. A veces no comprendemos, ¿verdad? No comprendemos, pero Dios hoy nos va a llevar a otro nivel. Dile que está a tu lado. Uy, Señor, el pastor ya nos soltó una palabra que nos va a llevar a otro nivel. Solo dile, solo no te quejes, dile. No te quejes cuando vengan los problemas, dile, no te quejes. No le llames al pastor tampoco cuando vengan los problemas. Llámale a Jesucristo. Ay, santo Dios. Porque dice a mí, clama a mí y yo te responderé, que dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Pero ¿qué pasa cuando no entendemos eso? Santiago 4.4, vamos a Santiago. Santiago 4.4 nos habla una vez más, nos habla respecto a las cosas que tenemos que dejar, renunciar, abandonar. ¿Por qué? Porque sinceramente no estamos entendiendo, iglesia, no estamos identificando esos bultos que hay en el corazón. Están tratando de caminar en la iglesia del Señor en inmundicia, en pecado, y están hollando los atrios de Jehová, la santidad de Dios. Por eso las iglesias no pasa nada, por eso la iglesia está muerta, por eso en su iglesia no hay avivamiento, por eso en la iglesia están cómodos, porque están todos caminando a su manera. Pero la Biblia dice esto, te dice hoy, oh almas adúlteras. ¿Quién es una alma adúltera? ¿Quién es un adúltero? Alguien que adultera, alguien que hace lo que no debe, alguien que rompe las normas, las reglas. Y luego le dice, oh almas, pensamiento, emociones, sentimiento, afecto, voluntad, almas adúlteras. No sabéis que la amistad, uy Dios mío, amistad. No, pastor, no, yo sí le voy a aclarar esto. Yo con el mundo no tengo nada. ¿Estás seguro? No, yo con el mundo estoy bien definido. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no eres amigo del mundo? No, pastor, yo sí soy una verdadera hija de Dios. ¿Estás seguro? Bueno, déjame decirte esto entonces. Dice la palabra, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si puedes permanecer 5 horas viendo tele y no 6 horas en oración, estás amando al mundo. Te lo tengo que decir. Si todavía te cuesta perdonar a tu hermano, a tu marido, a tus hijos, estás amando al mundo. Uy, te lo tengo que decir. Si todavía tu amor está en el dinero, en las posesiones, en la riqueza, tu carro, tu casa, estás amando al mundo. Te lo tengo que decir. Si todavía crees que todo lo que tú eres es por lo que tú haces, todavía estás amando al mundo. Porque el que ama a Dios, su vida la da a Él. Y en Él espera. Y en Él confía. Y su deleite es Él. Como David decía cuando reconoció su pecado. No me quites tu Santo Espíritu de mí. Él no pide reino, no pide su mujer, él no pide la cabeza de su enemigo, no. Él pidió, no me quites tu Santo Espíritu de mí. Amar el reino, estar en Dios, ser parte de Cristo, es amar la verdad, su ley, su estatuto. Por eso tú lees en el Salmo 116 en adelante, o 119, y encuentras diciendo esta palabra. Muéstrame tu palabra, Señor, y la amaré. Enséñame tu estatuto, Señor, y los obedeceré. Muéstrame tus ordenanzas, Señor, y me deleitaré delante de ti. Alguien que ama a Dios, su vida le da a Él.
Amén. Gloria a Dios. Su Gloria a vida Dios, le da a él. Señor. Se desconecta de aquellas cosas que lo impiden, que le rompen, que lo detienen. Ay, pastor, pero yo tengo que trabajar. Ay, pastor, pero yo tengo que traer a mi casa. Yo no puedo estar todo el día orando. ¿Quién dice que no puedes? ¿Quién dice que no puedes? ¿Quién dice que no puedes vivir en santidad, en justicia y en verdad? ¿Quién dice que no puedes? Si Dios no te dio espíritu de cobardía, si no te dio espíritu de poder, de amor, dominio propio. Y Él te dice que tus caminos son de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. ¿Para qué crees? No hay nada de difícil, porque dice que son mayores los que están con Él que los que están afuera. Dios te hizo vencedor, Dios te hizo un victorioso. ¿Quién te engañó para hacerte creer que no puedes caminar con autoridad, con poder, con unción? ¿Quién te engañó? Amén. Gloria a Dios. ¿Quién te hizo creer que tú has nacido para ser miserable? Solo que no te hablaron la verdad. Porque es fácil decir la mentira a la gente. Y te puedo distraer yo con un mensaje simple que te pueda agradar. Un mensaje que te pueda acariciar. Pero que te puede llevar a la condenación. Pero yo estoy hablando palabras de vida, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Yo te estoy hablando palabras de vida. Amén. Que puedan Gloria a salvar Dios. tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Y ser aceptable delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y Jesús nos llama a buscar sobre todas las cosas, a buscar su reino. ¿Sabes? Esto me enseñó mucho a comprender algo muy importante. Lo cuanto uno en ignorancia puede tratar de querer seguirle a Dios. ¿Sabes? Yo he escuchado mucho, en muchas consejerías, siempre me han hecho esta pregunta. Algunos me han dicho, ¿sabes qué, pastor? ¿Puedo orar por mi familia? ¿Puedo orar por mis hijos? ¿Puedo orar por mí? ¿Y sabes por qué? Porque siento que gente hace eso. Porque siente que Dios no les habla. Porque siente que Dios no los escucha. ¿Y saben por qué Dios no los escucha y Dios no les habla? Porque el mundo está en sus corazones. Y no han entendido que cuando Dios llama a la congregación de los santos, significa que Dios te escogió a ti para ser apartado y separado del mundo para Dios. Y que tu vida ya no depende del mundo, sino de Dios. Que si bien es cierto, tienes que trabajar, sí, pero ya no eres como ellos, ya no hablas como ellos, ya no te comportas como ellos, sino como un hijo de Dios, un hijo de luz. Amén. Gloria a Dios. Que aunque todos mientan, tú no puedes mentir, iglesia. Sí, Señor. Y aunque todos hablan tonterías y palabras obscenas, tú no puedes hablar así. Porque tu boca es santa. Santiago dice, de una misma fuente no puede ser agua dulce, agua amarga. No puede salir bendición y maldición. ¿Cómo es que un día bendices y al otro día maldices? Decídete entonces con quién te quieres quedar, con el diablo o con Cristo. Porque eso es lo que pasa cuando tú vives así. Le sirves a uno, le sirves al otro, le estás coqueteando. Un día estás con el diablo, el mundo, otro día con Cristo. Lloras, con el otro gritas. Total, decídete. Cristo no puede ser burlado. No puede ser burlado. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Estás caliente o estás frío? Porque al tibio, el Señor lo vomita. Sí, Señor. Amén. ¿A cuánto está hablando el Señor esta mañana? Amén. Sí, Amén. Señor. Gracias, Señor, mi Dios. Tenemos que ser sinceros. ¿Cuál es el error más grande que podemos cometer en la vida? Es que no entendemos, sinceramente, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Eso significa que puedes hacer 20 ayunos y Dios no te va a hablar. Puedes orar 20 horas y Dios no te va a hablar. Porque lo único que puede llevarte a que Dios tenga misericordia de ti es que tú te arrepientas. Que tú reconozcas a Jesús y clames misericordia y reconozcas en tu corazón que ya no puedes vivir así. Si tú te arrepientes, Dios tendrá misericordia de ti, porque escrito está que aquel que practica pecado no prospera, pero el que se arrepiente hallará misericordia. Amén. Hallará misericordia. Porque la gracia es más grande que tu pecado. Y en la gracia hay misericordia. Y nuevas, dice la palabra, son una misericordia de Dios cada mañana.
Amén, gloria Dios a es tan Dios. bueno que dice, bueno, ya la malograste hoy día, yo te quiero mañana de nuevo, inténtalo de nuevo, párate de nuevo, vuelve de nuevo de rodillas, Santo vuelve a levantar. Padre, Ahora gloria a Dios. analízate, escudriñate en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, que no haya pecado. Y si algo encuentra, pide perdón, clama a Dios y vuelve a entrar al secreto de Dios. Y serás aceptable, agradable a mí. Entonces yo escucharé la oración del justo, porque amarás mi palabra y no amarás a este mundo. Amén, gloria a Dios. ¡Oh, santo! Gracias, Dios es santo, bendito seas tú, Señor. Gracias, mi Dios. Pero cuando no reconocemos quién es Dios en nuestra vida, cuando no comprendemos que lo peligroso que es vivir doble vida, porque muchos se cuidan de los hombres. Cuídate de aquel que mata tu cuerpo y tu espíritu. Cuídate de él. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versos 15 y 17. Primera de Juan capítulo 2, versos 15 y 17. Y Dios es bueno, bendito amado. No améis al mundo. Y es tan específico Dios, amado Dios, con todos nosotros. Y contigo que nos ves en las redes sociales. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No puedes amar a los señores. No te engañes. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Amén, gracias, Señor. ¿Qué dice la Biblia? Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué son? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora puedes entender a alguien que es mundano cómo vive, en los deseos de su carne, en los deseos de sus ojos, en la vanagloria de la vida, pero no es Cristo. Gloria a Dios. Déjame decirte, si el mundo está ocupando más tiempo de tu vida que Dios, que es a través de la oración, de la palabra, de la predicación de la palabra, de la justicia, de la integridad, no estás amando a Dios. Y el amor de Dios no está en ti. Tenemos que ser sinceros. Él lo dijo, si quieres venir en pos de mí, deja padre, madre, hijo, esposo, tierra, animales, y niégate a ti mismo, y ven, carga tu cruz y sígueme. Tenemos que reconocer, iglesia. Tenemos que reconocer sinceramente que el mejor consejo que el Señor nos da para todos nosotros en esta mañana está en este pasaje del libro de Lucas 13. Y yo voy a terminar con esta palabra, dejándotela a ti en esta hermosa hora. Lucas 13, 24. Porque creo que y considero que ya expuse lo que Dios puso en mi corazón decírtelo. Amén, gracias, Señor. Gloria a Dios. Pero no quiero dejarte como creyendo de que Dios es malo. No, iglesia. Dios es Padre, Dios te ama. No quiere que tú te pierdas. Lo que ha hecho Dios hoy, en esta mañana, es definirte. Que entiendas qué es el mundo, qué es la carne, qué es el orgullo, la autosuficiencia. Lo que ha estado haciendo que tu cristianismo sea pobre, mediocre, miserable. Que no seas un cristianismo de poder y unción y autoridad. Pero dice la palabra en el libro de Lucas 13, 24, dice así: esforzaos a entrar por la puerta
angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Qué duro palabra, qué duro. No podrán entrar, no podrán. Porque en este camino, ese peso que hay en tu corazón te lo impide. Se lo impidió al joven rico, se lo impidió a Pablo, se lo impidió a Nicodemo. ¿Tú crees que pasarás con todo ese gusto en tu corazón? Tenemos que reconocer, tenemos que entender que Dios te dice hoy, entrar por la puerta angosta. Esa puerta es Jesús. Esa puerta es Cristo. En Juan dice la palabra, yo soy la puerta de las ovejas, y el que entrará a mí hallará pastos, entrará y saldrá, y no da reposo para su alma. Jesús es la puerta. Iglesia, fuiste escogida, predestinada aún antes de la fundación del mundo para ser su pueblo, un pueblo de reyes y sacerdotes. Tú no tienes nada que hacer con el mundo. Tú no tienes nada que hacer con el pecado. No tienes nada que hacer. Cada vez que tú trates de vivir como el mundo, te hace más débil, te hace más vil. Te engañas a ti mismo. Dios viene por una iglesia sin arrugas, sin manchas. Y Dios te dice aquí esta mañana, esforzaos, esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén, gloria a Dios, bendito Dale un Padre. aplauso al Señor. Amén. Dios te ama y yo también. Gracias, Señor, amén, gloria a Aunque me veas Dios. que soy así, verás. Pero mi corazón te ama. Y sabe Dios Amén. cuánto pido a Él que estas palabras trasciendan en tu espíritu. Amén, gloria a Dios. Que seas libre. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta hora. Vamos a decirle a Jesús, aquí estamos. Hemos escuchado tu voz, Señor. ¿Y quién podrá resistir cuando tu voz habla? ¿Quién podrá ¿Quién podrá permanecer de pie cuando tú hablas a tu pueblo, Señor? Sí, Padre Santo, Señor Dios. ¿Quién podrá, Señor, resistir tu presencia? Padre Santo, Señor mío, Dios Si nos amaste con amor eterno y nos predestinaste a ser tu pueblo. Perdónanos, Jesús. Perdona nuestras rebeliones, nuestras iniquidades. Perdona nuestra incredulidad. Te ruego misericordia, Jesús. Padre Santo, te pido, Señor, para mi vida. Aquí estoy. Espíritu Santo, vuelve a obrar en mi corazón. Vuelve a trascender mi espíritu, Señor, al nivel donde tú quieres que yo vaya. Vivifícame por tu poder. Santifícame con tu sangre preciosa. Porque tú eres mi hacedor, Señor. ¿Qué dirá el barro a su hacedor? No me formes. Si no somos nada, Señor. Simplemente somos vasos, instrumentos en tus manos. Señor mío, Dios mío. Perfecciona lo que has empezado en mí, Padre. Arranca lo que tengas que arrancar. Padre Santo, y echa fuera, mi Dios. Señor, de nuestra mente, corazón, de nuestra vida. Padre Santo. Enséñanos el camino por donde tengamos que ir. Dios mío, buen camino, Padre Y el amor que tú tienes para con nosotros nunca nos desampare. Eso, bendito Padre Santo. Tu diestra y tu justicia nos guíen y nos acompañen, Señor, en este caminar de esta vida. Con ojos abiertos, Señor, entendiendo Señor, bendito Padre mío. lo bueno y lo malo,
y huyendo de lo malo para vivir en lo bueno, Señor. Para vivir en lo mejor, Señor. Gracias por darme el honor de Para hablarle a este agradarte pueblo ti, esta Señor mañana. mío, Dios mío, bendito Y a Padre muchos que Santo. están por las redes, Señor, Amado Dios, bendito Padre Santo. puedan reconocer que tu amor es verdadero, Sí, Señor mío, Dios mío, bendito que tú Padre los Santo. amas y yo también, Sí, Señor. Señor, mi Dios, gracias. Gracias, te doy, Gracias, Jesús. Señor, en el nombre poderoso Gracias, de Espíritu Cristo Santo, Jesús. porque sin ti no somos nada. Oh, Santo Padre, Dios. Tú lo de la dijiste. gloria, bendito Dios. Y fuera de mí no hay nada. Sí, Señor mío, Dios. Cuando mío, aprenderá el hombre a bendito comprender estas verdades. Dios. Sí, Señor mi Dios. Porque el hombre sufre, Señor, sufre porque ignora tu verdad. Oh, Santo Padre, Dios de la Ignora gloria, tu bendito justicia, Dios. Señor. Sí, Señor mío, Dios mío. Ignora, Señor, todo lo bueno que tú tienes para ellos. Sí, Señor. Pero el diablo con el pecado los ha alejado de todo lo bueno que tú tienes para ellos. Yo te pido que sean rotas, quebradas, anuladas, sus cadenas, ataduras, ligaduras. Bendito Dios, y te doy la gloria en el poderoso nombre de Sí, Cristo. Señor, gloriamos, Señor, tu nombre. Gracias, Señor, porque sé que esta generación no volverá a ser igual. Oh, Santo Padre, sí, En el Señor nombre de mío, Jesucristo te perdón, damos gloria. Padre mío, amado Y Dios. te damos gracias. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Gloria a ti Y siempre, amén. Señor, mi Dios. Vamos a darle tres glorias, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria